Sirve este código como un instrumento, en parte, en principio, para dar cuenta y, sobre todo, para exigir responsabilidades políticas, que es de lo que se trata. Se trata, en definitiva, como característica definitoria de este Código de Buen Gobierno, establecer y redefinir los valores y el compromiso ético en cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara, que, si bien es cierto, tiene carácter voluntario, nosotros planteamos como moción para que se exprese de forma afirmativa este Pleno un compromiso con la ética, con la política y con el Código de Buen Gobierno. Por lo tanto, pedimos a este Pleno la aprobación de esta moción como compromiso y después apelamos al compromiso individual de cada uno de los diputados y diputadas por este Código de Buen Gobierno. Gracias, señor presidente. Este Código de Buen Gobierno no es un Código de Buen Gobierno sectario como este decreto, ¿no?, que han hecho ustedes, donde prohíben a los políticos que podamos acudir a un acto religioso. Vamos a ver, usted dígale a todos los alcaldes de Compromís que no van a poder ir a la procesión de la patrona o de patrón de su pueblo o a cualquier concejal. Desde luego, este grupo va a continuar yendo a los actos de sus pueblos con mucha honra y nadie le va a prohibir nada. Sobre el tema religioso, que parece que es de todo el Código de Buen Gobierno lo único que le preocupa, aquí y como argumentario en todos los ayuntamientos donde se han presentado. En fin, no merece más comentarios. Es falso, literalmente falso, que se vaya a prohibir que cualquiera de nosotros pueda acudir a una procesión religiosa, sea de carácter católica o sea de otro tipo de confesionalidad religiosa. Por lo tanto, no me merece más comentario, porque es que incidir otra vez en esa idea de que eso supone una prohibición, que el señor Adrián Ballester vaya a una procesión de su patrona, me parece que es literalmente falso, y le insisto en que relea bien el Código de Buen Gobierno. Yo lo único que espero, y acabo, es que el Código de Buen Gobierno no sea el que propusieron ustedes, que también lo propusieron en la Generalitat Valenciana, y que, fíjense ustedes, está firmado por el señor Rafael Blasco Castany, honorable conseller de Inmigración y Ciudadanía, hoy creo que está en la cárcel, José Joaquín Ripoll Serrano, presidente de la Diputación de Alicante, en fin, también investigado, imputado en algún caso de corrupción, el señor Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, también no sé si estará en libertad provisional o en la cárcel, en fin, no sé en qué situación exactamente está actualmente, y el señor Alfonso Rus Terol, presidente de la Diputación de Valencia. Este es el código de buenas prácticas de ustedes. Espero que el que nos presenten aquí, no sea de similares características. Mire, ni tampoco pueden ustedes ser creíbles e intentar darnos lecciones a nosotros, pues con la retahíla de titulares que ustedes están ofreciendo a los medios de comunicación en estos últimos días sobre nombramientos, de cómo se nombran, sobre, en fin, sobre el tema de la Fiscalía, con el tema del ADA, en fin, todo ese tipo de cuestiones que nosotros entendemos que, en fin, no favorecen precisamente la buena gobernabilidad o el buen gobierno en esta Diputación. Y un ejemplo, lo han tenido usted hace, pues no sé, 5 o 10 minutos, es el ejemplo y la descortesía absoluta y la falta de respeto cuando aquí cualquiera de los miembros en comisiones hemos tenido que esperar más de hora, ha sido generoso el señor Chulbi, hora y pico, para que ustedes completaran su quórum, el de su grupo. Y por lo tanto, desde luego, es inadmisible que ustedes también pretendan darnos lecciones. Yo al señor Sepúlveda no tengo que contestarle nada. En fin, cada uno que haga la valoración que tenga sobre lo que entiende o no valor ético en la política.